Mi nombre es Judith Bonet y a continuación voy a realizar una presentación sobre El extranjero, obra de Albert Camus del siglo XX. Este trabajo forma parte de la asignatura de literatura del programa de Bachillerato Internacional. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del extranjero, proporcionando información detallada sobre la obra. Para la presentación a realizar seguiré los siguientes puntos. Iniciaré con el autor, Albert Camus, seguido de la ideología del existencialismo, los temas presentes en la obra, la estructura de esta, los personajes y una conclusión. Albert Camus, de nacionalidad francesa, nació en noviembre de 1913 en una colonia francesa llamada Mondovi, en Argelia, y falleció en enero de 1960 a la edad de 46 años, en Borgoña, Francia, a causa de un accidente de coche. Fue novelista, filósofo y escritor del siglo XX. A causa de este periodo histórico, Camus ha sido marcado por el periodo de entreguerras, una época marcada por ideologías extremistas y la caída de bolsa en Nueva York. Asimismo, fue marcado también por la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que causó grandes efectos negativos en toda la humanidad. Albert Camus era ateo, por lo que sus novelas, ensayos y teatros no estaban influenciados por ninguna corriente religiosa. Se le asocia al movimiento existencialista, aunque él mismo no se consideraba parte de ello. Asimismo, Albert Camus sí se consideraba parte del absurdismo, por lo que rechazó el nihilismo, corriente filosófica que niega la existencia y sostiene la imposibilidad del conocimiento. Obras a destacar son las novelas La peste y la caída y el ensayo El mito de Sísifo. Por obras como estas, fue Premio Nobel de Literatura en 1957. El existencialismo. Es esencial entender este concepto, ya que es la base del extranjero y está presente en todo el relato. Aunque Albert Camus no se consideró a sí mismo existencialista, en esta obra podemos encontrar los rasgos principales de esta corriente filosófica. El existencialismo se inició en Alemania, en el siglo XIX, durante la Primera Guerra Mundial. Fue prolongado hasta el siglo XX, en el cual obtuvo su máximo auge. Por ello, es una de las corrientes más importantes del siglo XX, y se caracteriza por reivindicar la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, y sobre todo en el significado de la vida, es decir, enfocó mayor importancia a la existencia frente a la esencia y la vida ante la razón. En este movimiento filosófico se establece que el significado de la vida no existe, por lo tanto la vida carece de sentido. El absurdo en este caso es Mersol, vive en una única verdad para el dominio de la realidad y de sí mismo. A lo largo de la obra se desarrollan distintos temas, como son el individualismo, lo absurdo, el amor y la sociedad. Comenzando por el individualismo, está reflejado en Mersol durante todo el transcurso de la obra, ya que, en todo momento, su máxima preocupación es él mismo, mostrando indiferencia hacia los demás. Asimismo, lo absurdo también está presente en Mersol, ya que es la fuente principal del existencialismo. Podemos observarlo a lo largo de todo el juicio, ya que éste se realiza por el asesinato del árabe, pero se le juzga por no llorar en el entierro de su madre ni mostrar pena hacia ello. Es algo absurdo. El amor se refleja con la relación de Mersol y Marie, un amor imposible, ya que, por mucho esfuerzo que hace la joven por contraer matrimonio con él en diversas ocasiones y sacar muestras de cariño de Mersol, este se muestra indiferente. Por último, la sociedad es un tema que influye en la obra, ya que está siempre presente, en el relato, hoy en día en la actualidad y a lo largo de la historia. La sociedad presenta exigencias que deben cumplir los individuos para sentirse integrados en la sociedad, exigencias que Mersol no cumple, y por eso se le marca como absurdo, individualista y sin sentimientos. El acto en esta obra es lineal, comenzando por el fallecimiento de la madre del protagonista, Mersol, un joven francés que vive en Argelia. Partiendo de este acontecimiento, Camus
narra el extraño comportamiento que presenta el personaje. Esta actitud le conlleva asesinar a un árabe, lo que provocará su detención y un juicio absurdo. Finalmente, en dicho juicio, se le condena con decapitación. Respecto a la estructura externa, comentamos que la obra está dividida en dos partes, y cada una de ellas está subdividida en capítulos. La primera consta de 6 y la segunda de 5 capítulos. La estructura interna del extranjero es básica, es decir, hay un planteamiento en el cual Camus nos introduce y sitúa en la historia. El nudo en el que se narran los hechos que conllevan al asesinato del árabe y el juicio que está dividido en dos partes. El inicio, que forma parte del nudo, y finalmente el desenlace, que consta del veredicto final donde Meursault presenta reflexiones sobre la vida y la existencia. El tiempo lo dividimos en interno y externo. El interno transcurre rápido, aproximadamente en 6 meses. Respecto al externo, nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, recurso histórico que emplea Camus para escribir El extranjero. El espacio es Argel, capital de Argelia, donde habita Meursault. También podemos añadir Marengo, donde se encuentra la residencia en la cual habitaba la madre del protagonista y donde transcurren los primeros capítulos y el entierro. La playa también puede añadirse como espacio, ya que en ella se protagonizan las peleas y el asesinato del árabe. Finalmente, hay otro lugar esencial, la celda asignada a Meursault en la prisión, ya que en ella reflexiona y se abre al lector mostrando mínimamente algún sentimiento. El narrador es protagonista y está narrado por lo tanto en primera persona. Nos cuenta lo que ve, lo que oye y piensa, aunque todo ello fríamente, sin muestras de sentimientos hacia nada. Meursault es el protagonista. Su visión en la vida es que las cosas ocurren porque sí. En algún momento deben ocurrir. Solo le importa el beneficio propio, el individualismo. Es sincero e insensible, ya que dice lo que piensa sin pensar en los sentimientos de los demás ni lo que conlleva. Marie Cardona es una antigua mecanógrafa que trabajaba junto a Meursault. Es el personaje que representa el amor. Ella sufre un gran sentimiento hacia él. Sufre porque no es un amor recíproco, pero a ella no le importa el hecho de que su matrimonio sea imposible. No le importa este sufrimiento, esta falta de sentimiento por parte de Meursault. Raymond Sintes es vecino del protagonista, un hombre mujeriego y perfil de acosador en el momento en el que abusa de una joven árabe estando él ebrio. Este es el enlace entre Meursault y la playa, ya que le convence de pasar un día soleado junto a sus parejas en la casita de la playa de un gran amigo, Masson. Salamano es otro vecino de Meursault. Es un hombre mayor que convive con un perro desde hace 8 años. Su mujer falleció entonces, y para llenar este vacío, adoptó al animal, que tiene una enfermedad cutánea. No valora que tiene esa gran compañía hasta que lo pierde y hace casi lo imposible para recuperarlo. La madre no es un personaje físico, pero sin embargo está presente a lo largo de toda la obra, lo que personalmente me resulta esencial mencionar, ya que todo termina girando alrededor suyo y de su muerte en el juicio. Para concluir, pienso que toda obra, cuento o relato tiene como finalidad transmitir un mensaje. Este mensaje es distinto en cada autor y obra. Por esto, personalmente, creo que se debe buscar qué nos quiere transmitir cada uno y no centrarnos solo en las palabras que lo adornan, las palabras que el autor utiliza para darnos a conocer este mensaje. Relacionándolo con El extranjero, Albert Camus, creo que nos quiere transmitir seguridad en uno mismo, para conseguir lo que desea luchando a través de la reflexión y no por la violencia.
Las relaciones entre las personas son muy importantes, pero debemos entender y comprender que la vida es absurda, que la vida carece de sentido.